cuarto C. Así que tienes que hacerlo autogestión. Ya, vamos a empezar a presentar. Ya, jóvenes, hoy día vamos a continuar con la historia de Chile, como todos los martes y miércoles. Ya estamos avanzando de forma importante en el siglo XX, ya estamos en la mitad, ya estamos entrando a años bastante controversiales, donde los vamos a tener un poco más que en el siglo XIX. ¿Ya? Hoy llegamos a la elección del 58 y parte de la primera parte del gobierno de Jorge Alessandri. Ustedes se deben recordar, materia segundo, tercero medio, que el gobierno de Jorge Alessandri tiene una división importante, ya que es la Revolución Cubana, que marca un poco el devenir del gobierno de Jorge Alessandri. Vamos a ver estos años previos, pero fundamentalmente la elección. La elección del 58, tal como dice el título, se polarizó entre este concepto de democracia y comunismo. Ya es un mundo en tierra derecha, en Guerra Fría, y la elección del 58 va a ser muy polarizada en Chile, y también nos habla de una ciudadanía muy politizada. Ya es una sociedad que poco a poco está participando más en política, que se está involucrando, y vamos a ver hoy día todos los conflictos que se generan en la elección del 58. Podríamos decir que de aquí en adelante, hasta la elección de Allende, todas las elecciones presidenciales son muy controversiales. 58 con Alessandri, 64 con Frei, el 70 con Allende. Son elecciones muy controversiales y nos va a hablar de una sociedad muy política y un recrudecimiento de la Guerra Fría en el continente de América Latina. ¿Ya? Perdón. Ahora, el objetivo de hoy es la formación de los llamados tres tercios. Ya ustedes lo tienen que haber visto en la historia, estos tres grandes sectores políticos que se dividen a los tres grandes sectores electorales. ¿Ya? Y su aplicación en la política nacional. Vamos a ver cómo esto se va a ir dando en esta elección en específico. ¿Ya? Como siempre, ingresar con el mail institucional, ¿ya? No voy a aceptar otro mail que sea un nombre con X, bellaquito, rankeado y nada de esos tipos de mail que quizás pueden tener. El micrófono apagado y siempre para aportes de la clase. Bienvenido, reflexiones, preguntas, que se recuerden algo, ¿ya? La cámara apagada para evitar distracciones y el chat muy activo siempre en nuestras clases, preguntas, yo lo estoy leyendo, pues estoy conectado de dos dispositivos, ¿ya? Bueno, siempre lavar constantemente nuestras manos, ¿ya? Y mantener el distanciamiento físico. Ya que sé que aquí hay muchos futboleros, muchas futboleras, todos saben que Messi se quiere ir del Barça. ¿Qué Messi lo representa hoy? Aunque este es el Messi versión argentina. Messi ha fracasado, sí. Eh, Messi feo. Sí, todos están mal, sí, debo decir. Es que claro, como Messi en Argentina nunca han andado muy bien, no, todos están mal. Sí. Constanza dice 5, chuta, ya. Nicolás 2, ahí cuando perdió la. ¿No te gusta Messi? A mí tampoco me gusta Messi. Yo soy maradoniano, pero bueno, es el tema del momento. Todo sale llorando, sí. Todo está mal, Messi. Pero bueno, la mayoría de 5, ya, ¿cierto? Ahí, complicación. Oh, María, eso es mentira lo que dicen de Maradona. No sea así. Solo fue un momento de la historia de Maradona. Ya, Sebastián dice que está 6, ¿ya? Sí, esa es como la Copa América 2015, parece. Sí, ya, Alberto. Luis, mejor Cristiano, sí, se recibe. Igual que se recibe mejor. Es más completo como futbolista. Ya. No, no le nací de Maradona, no le nací de Maradona, por favor. Lo más grande es Maradona. Ya, mi bebé de cuarto básico, Cristiano. Ya. Ya, jóvenes. Entonces, varios dijeron ya que se sentían, a pesar de que hoy día casi todas estas imágenes son negativas. Eso es positivo, que se sienten más positivo que lo que está Messi en estas fotos. ¿Ya? Ahora,
Como siempre, una pregunta de la clase anterior, ¿ya? Y esto nos habla un poco del Chile de mediados de siglo. Dice, la imagen adjunta, que es la imagen que está ahí, corresponde a la calle Huérfanos. No sé si alguno ha andado por Huérfanos. Bueno, últimamente no, pero cuando esto era normal. Es la capital de Chile hacia el año 1950, conocida como el Broadway santiaguino, dada la cantidad de cines y teatros ubicados en aquella vía. En relación a esto, y considerando la evolución de la población urbana en el siglo XX, es correcto afirmar que ¿cuál sería la alternativa que mejor representa esta calle? Ya, de influencia norteamericana, sí, ya, bien. Bien, la mayoría se inclina por la B. Ya ahí un poco se muestra el cine Rex, que fue bien famoso en Santiago, ya. Todavía quedan como algunos vestigios. Quedaba un cine que lo cerraron en Huérfano. Y no habla de la influencia cultural norteamericana. O sea, ya que le llamemos Broadway, y Broadway es de Estados Unidos, no yo de Nueva York, ya. O sea, hablamos de ya el mismo concepto de una influencia norteamericana. La A no es, la producción nacional alcanzó un gran desarrollo en el siglo XX. Sí, eso es verdad. En la década del 60 y 70 le llaman la década de oro del cine chileno. Películas muy buenas como El Chacal de Nahuel Toro, Gran Circo Chamorro, ya, Largo Viaje, pero después eso decae. Hoy podríamos hablar de una mayor era importante del cine. O sea, no ganaba hasta un Oscar como mejor película extranjera. C, Sociedad Chilena lograría mantener su propia identidad cultural. No, recibe influencias. Eh, la D, como que la elite adopta una cultura clásica más del siglo XIX, una vida frívola, ¿ya? Podría haber sido, es una época de bastante bohemia, incluso muchos le llaman la edad de oro de la bohemia, entre los 80 y el golpe de Estado, ¿ya? Pero es claramente más correcta la B. Ahora, entremos en tierra derecha de nuestra materia. Hablemos de los partidos políticos antes de la elección presidencial del 58. No olvidemos que el 58 es presidente Carlos Ibáñez del Campo, de quien ya hablamos la semana pasada en su presidencia. Primero, se van a ir estructurando en tres sectores políticos. Y esto es súper importante entender que por qué se estructuran en tres sectores políticos. Fundamentalmente, la raíz de formar estos llamados tres tercios o tres sectores políticos está en los gobiernos radicales. No olvidemos que en los gobiernos radicales se genera el Frente Popular, ya este conglomerado de centro-izquierda que abarcaba desde el Partido Radical como representante del centro hasta la izquierda con socialistas y comunistas. Pero vimos en clase que este sector político, este conglomerado llamado Frente Popular, fue cambiando, fue mutando según evolucionaba fundamentalmente la política internacional. Eso llevó a que, por ejemplo, el Partido Comunista fuera proscrito y los radicales se apoyaron en la derecha. Eso provocó una crisis de representatividad. La gente ya no lo cree a estos conglomerados, este constante cambiar, ir y venir en la política. La gente quiere o eres de una o eres de otra, pero déjate de cambiar. Eso va a hacer que la izquierda no quiere aliarse con el centro no se quiere aliar ni con la izquierda ni con la derecha, y la derecha no aliarse, obviamente, con el centro, ¿ya? Por lo cual, es avanzar, como decía un dicho de la época, avanzar sin transar. Es aliarte con tu sector sin llegar a una convivencia con el otro, una convivencia política de quizás hacer un conglomerado, sino que tratar de imponer mis ideas, si soy de derecha, si soy de centro o si soy de izquierda. Porque ya se comprobó que está conglomerado de centro-izquierda o centro-derecha fracasaban. Se va a formar la izquierda, por un lado, ya con el Partido Comunista y el Partido Socialista, que forman una alianza electoral que se llama el Frente de Acción Popular, ¿ya? El FRAP, FRAP se va a abreviar, Frente de Acción Popular, FRAP, ¿ya? Que va a ser como un conglomerado de centro-izquierda que después va a dar origen a la más famosa Unidad Popular, ¿ya? Pero en ese momento se llama FRAP, Frente de Acción Popular. Después tenemos el centro, ya que tenemos la democracia cristiana
como un partido nuevo, bastante fuerte. De la democracia cristiana vamos a hablar en profundidad en las siguientes clases, cuando hablemos del gobierno de Frei Montalva. En esa elección vamos a hablar de qué era la DC, cómo nace la DC, sus principales figuras, sus ideas, ya cómo crece tanto la democracia cristiana. La democracia cristiana se fundó en 1957, un año antes de esta elección, y ya es un actor político muy relevante. ¿Ya? Y luego tenemos la derecha, de quien ya hemos hablado bastante, que tenemos el Partido Liberal y el Partido Conservador. Ya alguien puede decir, profe, ¿qué pasó con el Partido Radical? Sí, le tenemos mucho cariño al Partido Radical, pero ya es un partido decadente. Escaso apoyo electoral, se va a colgar, literalmente, se va a colgar de casi el sector que tenga más posibilidades de ganar, ¿ya? Va a apoyar a uno y a otro, y ya no es un actor relevante en política del cual poco vamos a hablar. Acá tenemos lo más importante, la crin de la crin, ¿ya? El Partido Comunista, Socialista por la izquierda, el centro, con la base cristiana, de que vamos a hablar en siguientes clases, y la derecha, el Partido Liberal y el Partido Conservador, que tienen muchas diferencias entre sí y tienen algo que los une, su condición de clase, ¿ya? Ahora, los candidatos, ya que es bastante particular para la elección del 58. La izquierda, por segunda vez, ya hablamos que Allende fue el 52, va a ir Salvador Allende, ya senador, figura importantísima del Partido Socialista. El centro va a llevar también por primera vez a Frei. Sí, aquí vamos a hablar de este ex sacerdote, ¿ya? Luego tenemos la derecha, ya que tenemos a Jorge Alessandri, que en la realidad va a ser el candidato que va a ganar, y tenemos a un candidato independiente, que es acá el que nombra la Kiri, que es Antonio Zamorano, ya que le llamaban el cura de Catapilco. Él había sido ex sacerdote, ya, Antonio Zamorano, que es un candidato independiente, y Luis Bossay. Luis Bossay es el candidato del Partido Radical, ¿ya? Va a sacar muy pocos votos, pero el que nos interesa es Antonio Zamorano. Es el segundo candidato que sale ahí, Antonio Zamorano, acá. Él es un ex cura de Catapilco, un pueblo hacia el norte, entre quinta y cuarta región, ya Catapilco. Él es un ex sacerdote, que le llaman, y vamos a hablar después de él, un candidato al FIL, al FIL. La idea de este candidato es quitarle votos a la izquierda, ¿ya? Es un candidato un poco falso, un poco mucho inventado, y se va a comprobar por mismas declaraciones de Antonio Zamorano, pero ya en el futuro, incluso en la dictadura, que él fue un candidato financiado por Jorge Alessandri. La idea de este candidato era quitarle votos a Allende, ¿ya? Para que Jorge Alessandri ganara. Él era un independiente, ¿ya? Muy famoso entre la quinta y cuarta región de esos poblados. Ahora, programas presidenciales, que es importante destacar porque ya vemos ciertas luces de algunas ideas bastante relevantes que vamos a empezar a ver en la política nacional de la época. Primero, programa de Allende, ¿ya? Allende ya propone una reforma agraria, a pesar de que no es una idea muy popular en la sociedad chilena, la clase política más que nada tradicional, pero ya Allende propone una reforma agraria para solucionar el problema agrícola y el problema de la balanza comercial también, y un sentido de justicia social. Plantea hacer una sindicalización campesina real y no como la ley que había creado Gabriel González Viela, que en realidad reprimía la acción política de los campesinos. Nacionalización del cobre, ya se plantea por Salvador Allende, ya el control estatal de estos recursos. Alguien puede decir, Allende es un hombre de avanzada en esta época, porque imaginémonos que esto es antes de la Revolución Cubana. La Revolución Cubana triunfa en el 59 y eso estamos hablando de la elección del 58. Bueno, en América ya hay acciones de nacionalismo de estatizar los recursos, ¿ya? Lázaro Cárdenas, tenemos en México, por ejemplo, presidente de Brasil, también había nacionalizado fundamentalmente industrias petroleras, ¿ya? Y algunos casos en Centroamérica, ¿ya? Por lo cual
es una idea de la izquierda que ya está floreciendo bastante en América. Y del punto de vista político, un incremento de la democracia. Por ejemplo, mayor participación de los sectores obreros en las decisiones empresariales, también mayor democracia en las universidades, instituciones educativas y también del régimen político en general. ¿Ya? Por lo cual tenemos una idea, que son las ideas que va a defender siempre Allende en las futuras elecciones que vamos a ver. Ahora, tenemos otro candidato, Frei, ¿ya? Que es en esa época un candidato más de centro, pero un poco más cerca de la derecha. Esa es la facultad del centro, que puede ir a uno de los dos sectores dependiendo de la realidad. Este es un Frei más conservador, un Frei más de derecha, ¿ya? No el Frei que ganó el 64. Primero es atraer capital extranjero, y eso nos muestra un pensamiento procapitalista, ya, de proinversión, reducir el gasto público, una idea muy parecida a la que va a plantear Jorge Alessandri, ¿ya? Él no plantea una reforma agraria, pero sí colonización de tierras. En el sur de Chile, todavía hoy, pero mucho más en esa época, en especial en la región de Aysén, hay tierras sin ocupar. En esa época ni siquiera existe la carretera austral. Por lo cual, Frey plantea colonización de estas tierras, ¿ya? Para mejorar la producción agrícola y lograr un mayor sentido de justicia social en miles de campesinos pobres. E incrementar obras públicas. Esa sería como una mayor presencia del Estado para mejorar el empleo y la infraestructura del momento. ¿Ya? Por lo cual nos damos cuenta que este otro Frey, no el Frey que quizás ustedes analizaron en tercero o segundo medio, de un Frey más de centro-izquierda, ¿ya? Un Frey más reformista. No, este es un Frey más cercano a la derecha. Y el candidato al final que ganó, que fue Jorge Alessandri, que ya tiene el apellido Alessandri, él es hijo de don Arturo Alessandri y es abuelo del actual alcalde de Santiago. ¿Ya? ¿Qué plantea Jorge Alessandri? Jorge Alessandri es una figura súper importante del mundo empresarial. Tenía una empresa muy importante que es La Papelera, que está en Puente Alto, ¿ya? Siempre ha estado ahí, era muy famosa esa papelera. Jorge Alessandri está casado con una mujer de la familia Mate, eso le da mucha importancia empresarial, ¿ya? Jorge Alessandri es del mundo empresarial, lideró la CPC, la principal institución del mundo empresarial, incluso en algún momento fue director también de la Corfo, por lo cual nos habla de un mundo empresarial. Él siempre se sintió apolítico, sin partido político, nunca militó en un partido político, pero era un pensamiento de derecha y va a representar dos veces la candidatura del sector derechista. ¿Qué plantea Jorge Alessandri? Primero, reducir la importancia del Estado en la economía. Jorge Alessandri es el primero, en los 50, ya casi 60, que nos plantea un incipiente neoliberalismo. Ya para muchos, Jorge Alessandri fue el primero en plantear ideas neoliberales. Ya reducir la importancia del Estado, atraer capital extranjero, que lo ven como un importante elemento para generar esta competencia que hablábamos ayer que faltaba en Chile, esta creación de más empresas que pueden generar una mayor competencia y cierta rivalidad para poder innovar. Es una industria muy atrasada que sabemos que le falta innovación, por lo cual creen que en el capital extranjero puede estar una solución. Y en política, disminuir la movilización social. Jorge Alessandri es el típico candidato conservador que cree que en un país con orden, siendo vital el orden, para poder sacar dividendos económicos. Ya por lo cual tenemos un candidato del mundo empresarial, reducir la inversión del Estado, pro privado, atraer capital extranjero y en política mayor control social, menos movilización política. ¿Ya? Hasta ahí. ¿Alguna duda? ¿Pregunta? ¿Consulta? ¿Reflexión? ¿Se acuerdan de algo? Ya. Ya, del Curi Catapilco no vamos a dar programa, porque es un programa bastante personalista, ya no tiene ideas tan relevantes desde el punto de vista política, y vamos a hablar de él más que nada como su rol desde el punto de vista electoral. ¿Ya? Ahora,
La elección en la Guerra Fría. La imagen es un clásico de la Guerra Fría, la mitad del mundo comunista, la mitad del mundo capitalista, ¿ya? La derecha fundamentalmente, no sé si el candidato, pero hablemos como el sector, los partidos y ahí los movimientos sociales de derecha, van a intentar, polarizar la elección entre democracia y comunismo. Como que Chile se la estaba jugando entre un gobierno demócrata o un gobierno comunista, ¿ya? Que va a ser una táctica que va a ocupar para el 64 y para el 70, ¿ya? Hoy día podríamos mucho escuchar en estos discursos del apruebo y del rechazo. Chilezuela, ya, que vamos a hacer como Cuba y todo. Ya. Es como un discurso Chechirane, por ejemplo, que es un personaje de la radio. Ya. Se realiza por primera vez, podríamos decir, en nuestra historia política del momento de la Guerra Fría, una campaña del terror. Una campaña del terror contra la figura de Allende. La CIA va a financiar una campaña anti-izquierda. Parte no se va a nombrar la figura de Allende, pero sí se va a nombrar que si Chile vota por la izquierda, vamos a ser invadidos por tanques soviéticos, ya vamos a estar bajo esta cortina de hierro, que como dijo Churchill, ya vamos a ser un país comunista y todos vamos a ser un número y nos vamos a comer las guaguas. Ya, o sea, esta típica campaña, discurso anti-izquierda. Existía un temor por el triunfo de la izquierda. En esa época están incipientes las encuestas y las encuestas le daban un importante voto a Allende. Ahora, la campaña contra Allende, una publicidad anticomunista, ¿ya? Levantar la candidatura de este personaje, que es el cura de Catapilco, de nuestro verano de quien hablábamos, se levanta esta candidatura para quitarle apoyo a la izquierda. La idea es que este candidato, ex cura, un cura muy cercano a sectores sociales, muy en sintonía con Allende, la idea era que le quitaran votos a Allende, para que Jorge Alessandri lograra triunfar. Quizás no tener mayoría absoluta, pero sí tener mayoría simple y ser ratificado por el Congreso, ¿ya? Cuando hablamos de alfil en política tenemos que irnos al ajedrez. Pues. Cuando uno juega ajedrez, en las primeras jugadas uno tira los peones, ¿ya? Pero no tira a la reina o al rey, sino que tira a los alfiles, O sea, son candidatos que apoyan al rey, que sería en este caso Jorge Alessandri, pero van a la muerte, ya van a quitar votos, van a quitar piezas al otro lado, ¿ya? Por ejemplo, ¿se acuerdan en esta elección de Estados Unidos, ya que la prensa le da tanta importancia? Se habla más como de la campaña de Estados Unidos entre Trump y Biden que del plebiscito. No sé si hace unos meses atrás se levantó una candidatura de un rapero de origen afro, ¿ya? Que muchos decían que era una jugada de Trump para levantar a este rapero que le quitara votos al sector demócrata. Porque el sector afro, por lo general, vota por el sector demócrata de Biden. Acá fue lo mismo. Se levantó este candidato que años después, fue pro dictadura incluso, reconoció que fue financiado por Jorge Alessandri. Hay un apoyo de los Estados Unidos también a la candidatura derechista. La Casa Blanca en esta oportunidad toma una posición política y apoya abiertamente a Jorge Alessandri, ¿ya? No es extraño que Estados Unidos tenga una opción, tenga un candidato ya en Chile. Cada vez se va a entrometer más en las elecciones. Acá vemos un afiche de Antonio Zamorano, ya el cura de Catapilco. Más que nada, su discurso independentista, bastante populista y no con muchas ideas para discutir. ¿Ya? Ahora, perdón, los resultados. Los resultados son bastante particulares y es importante destacar. Primero, triunfa Jorge Alessandri con un 31,6%. ¿Ya? En segundo lugar, va a salir. Oh, creo que se saque esto. Ya, ahí está. En segundo lugar, va a salir Salvador Allende, de este FRAP, Frente a Acción Popular. Va a sacar un 28%. Si se dan cuenta, la diferencia es mínima. Son solo casi
porcentualmente 3%. 3%, que si nos vamos acá al rincón de acá, Antonio Zamorano, que era el cura de Catapilco, va a sacar un 3% de los votos. ¿Ya? O sea, ese 3% lo podríamos llevar a, a ficción política triunfante nos llamaron. Ese 3%, si se lo hubieran dado a Allende, si hubieran sido gente que hubiera votado por Allende, Allende hubiera ganado. Eso es ficción. Todos sabemos que la gente no teníamos el control del voto, ¿ya? Pasó en la última elección, gran parte del electorado de Beatriz Sánchez no se fue a Alejandro Guille, quizás muchos de ellos no votaron o votaron por Piñera, por ejemplo. Ya no es un traspaso de votos, pero sí hicieron ficción política, quizás ese 3% que le faltó a Allende lo podemos llevar y quizás Allende hubiera ganado. ¿Qué es lo particular? Imagínense Allende, si hubiera ganado, hubiéramos tenido un gobierno de izquierda en Guerra Fría antes que Cuba, un año antes que Cuba. Hubiera sido un paradigma bastante particular, ¿ya? Lo otro que nos deja el resultado. En el tercer lugar tenemos al Eduardo Frei Montalva. Pensemos que es un partido que lleva un año vigente, y ya sacó un 20%. Ya es la tercera figura política. Y en un cuarto lugar tenemos a Luis Bossay, con suerte un 15%. Pensemos que los radicales antes sacaban 40%, casi solos, con el apoyo de los comunistas, como sacó Videla. O sea, 15 es muy poco. Pensemos que llevan casi 100 años vivos y tienen un 15%. La DC, un año vivo y lleva 20%. Pensemos Allende. Allende fue apoyado por los socialistas y por los comunistas que recién habían salido de estar proscritos. ¿Ya? Eso nos habla de la decadencia del Partido Radical. Ahora, creo que analicemos también los resultados por género. Por género, no olvidemos que ya votan las mujeres. Y eso es muy importante analizar para nuestra elección que estamos estudiando. Si se dan cuenta, Jorge Alessandri, en el voto de varones, sacó un 29,8%. ¿Ya? Salvador Allende, en hombres, sacó un 31,9%. Sacó más por ciento en hombres Allende que Alessandri. Pero en mujeres, Alessandri sacó un 33% del electorado, Allende sacó solo un 22%, e incluso Frei Montalva sacó más apoyo en mujeres que Allende. Allende en mujeres se posiciona como la tercera figura. Si se dan cuenta, se da esto que hablábamos ayer. Acá hablamos de una mujer más conservadora, que si bien tuvo el derecho a votar, pero en su mayoría sigue siendo una mujer conservadora, que la sociedad sigue viendo como un rol tradicional, y ellas también van a expresar quizás este sentido más conservador a través del voto. ¿Ya? Eso. ¿Alguna pregunta, duda de la reelección, resultados? ¿No? ¿Qué dice el público? Parece que están callados. No. Ya. ¿Ya cualquier duda? Hay una pregunta. Matías, ¿por qué? ¿Por qué el poco interés de la mujer por la izquierda? Bueno, pensemos que además la campaña del terror igual va a centrar parte del discurso contra Allende en ese rol de mujer, de muchos discursos así como, mujer, tu hijo se lo van a quitar, tu hijo se va a convertir en un número, ¿ya? También se habla del desabastecimiento, que ataca mucho este rol de mujer, de madre y de dueña de casa, ¿ya? Entonces eso también va a afectar el interés de las mujeres por votar por la izquierda, por esta campaña del terror que también se genera, ¿ya? Ahora, las consecuencias del triunfo de Alessandri. Primero, hay un triunfo de un proyecto económico liberal. Lo que va a triunfar es un Chile liberal. Es un Chile, del punto de vista económico, más pro-privado que pro-Estado. Eso hay que destacarlo. Ya es un pro-privado que es un pro-Estado. Es una visión del Chile que estaba en disputa. Segundo, sectores de izquierda, ya pocos, pero cada vez van a ir creciendo más, se ven decepcionados
de la vía institucional. O sea, ¿cómo vamos a ir a competir a elecciones si nos tiran un cura que nos quita los votos? Y con el triunfo de la Revolución Cubana, estos sectores van a ver un justificativo, un fundamento histórico. O sea, nosotros perdimos en las elecciones, pero ahí está Fidel, ahí está el camino que hay que seguir, el camino de la guerrilla, el camino de la vía armada. No sacamos nada a conseguir peleando voto a voto, porque la democracia chilena, burguesa, como decían ellos, no nos va a dar nunca el triunfo. Hay que seguir el camino de Fidel. ¿Ya? O sea, un año después, esta gente decepcionada por esta derrota electoral, muchos van a ver a Cuba como un ejemplo a seguir. ¿Ya? Y el centro ha crecido en apoyo electoral. Eso muestra. Es un centro distinto, no es un centro radical, es un centro católico renovado. Ya no es el catolicismo del Partido Conservador, sino que es un catolicismo más socialdemócrata, como diría Joaquín Lavín hoy día. Ya es un cristianismo más vinculado a los sectores populares que va a ir creciendo. Ya ese centro laico ya viene en decadencia. Ahora, el contexto en que se desarrolló el gobierno de don Jorge Alessandri. Don Jorge Alessandri le tocó enfrentar los peores años de la Guerra Fría, los peores. Pensemos que en el gobierno de Jorge Alessandri se construye el muro de Berlín, ya estalla la Revolución Cubana, la crisis de los misiles. O sea, tiene un contexto de Guerra Fría, pero en el peor momento, ¿ya? Y Chile, con un sector de izquierda que casi gana la elección. Eso va a poner que Estados Unidos ponga todos los ojos en Chile. Hay documentos desclasificados de Estados Unidos, del gobierno norteamericano, que muestran que después de la elección se incrementa la inversión norteamericana en Chile porque tienen el peligro de que Chile caiga en manos de la izquierda. Dicen que Chile es el país como más cercano a seguir el camino de Fidel, en la teoría de la Guerra Fría. Y problemas económicos que arrastra Chile. O sea, arrastramos una inflación creciente, desbordada del gobierno de Ibáñez. Ya tenemos un gobierno de Ibáñez que se dio volteretas entre centro, entre populismo, derecha e izquierda. Ya tenemos problemas. Otro dato, por los más futboleros. Al presidente Alessandri, o las más futboleras, ya, hablemos que hoy día el fútbol trasciende el género, ya. Al presidente Alessandri le toca organizar el Mundial. Es una cuestión que heredó de Ibáñez, de la FIFA, ya que le da el Mundial a Chile, y le toca organizar un Mundial, que es una inversión tremenda, ¿ya? Y a eso hay que sumar el maldito terremoto del 60, el terremoto más grande de la historia. O sea, traía una economía mal, que le intenta darle un giro liberal. ¡Pa! Un terremoto, el más grande de la historia mundial. La mitad del país abajo, de Santiago al sur, nada en pie. Después, organizar un mundial, el del 62, ese mismo, Matías. El mundial del 62. ¿Cómo organizas un mundial con un país destruido? La mayoría de las sedes mundialísticas iban a ser en el sur. Iban a ser Conce, Talca, iban a ser... Incluso Temuco se habló como sede del mundial y que después se tuvieron que descartar. Se tuvieron que ir todo al norte. Profe, ¿y el turismo del mundial ayudó un poco a la economía? Mira, te voy a ser sincero, Sofía. Hay un libro de Daniel Matamala que se llama Mundial del 62, Historia de un mito, creo que se llama, que habla de que el Mundial del 62 fue un verdadero fracaso, tanto para el gobierno como para la FIFA. Es considerado el peor mundial de la historia. Primero, es uno de los pocos mundiales, que se jugó más al extremo sur. El peligro que había era que el mundial se jugó en mayo. Era la primera vez que se jugó un mundial con lluvia, ¿ya? Afortunadamente para nosotros no llovió durante todo el mundial. Cuestión particular. Bueno, igual se jugó en el norte. Era muy poco probable que lloviera en Arica, ¿ya? Pero sí acá en Santiago o en Valparaíso. Segundo elemento, vinieron muy pocas personas porque había un escaso desarrollo de la aerolínea en Chile. No vienen muchas personas. Segundo, la principal figura futbolística del momento,
que es Pelé, se lesiona y no juega el Mundial. Juega otra figura que es Garrincha, ¿ya? Una figura emblemática, pero no juega Pelé. Es como un Mundial sin Messi, que hace la FIFA, ¿ya? Y segundo, los estadios eran malísimos, de madera. Te hablo, el Teniente Rancagua fue un estadio 100% de madera. Te doy un ejemplo. El estadio de Arica era imposible que creciera pasto en el estadio de Arica. Te estoy hablando de un estadio en el desierto más árido del mundo. ¿Cómo hacer crecer pasto en Arica? Para eso, lo que tenían que hacer era que todo el pueblo de Arica, a todo el pueblo de Arica, le cortaban el agua por horas. Le cortaban el agua a Arica para poder regar el estadio. Y fue toda una política comunal, así como seamos solidarios, consumamos menos agua para poder sacar pasto en Arica. Y logró salir pasto, el estadio Carlos Ditford, que lleva el nombre. Además, el presidente de la Federación de Fútbol Chileno muere un mes antes. El que organizó el Mundial, el que se lo ganó, murió. Y a eso hay que sumar la presión de Argentina en la FIFA para que le quitaran el Mundial a Chile y se lo dieran a ellos. Porque Chile estaba en un terremoto y los argentinos decían que Chile no estaba preparado para el Mundial. Todo mal, ¿no? Todo mal. El Mundial no sirvió mucho ni de turismo, ni siquiera de impulsar la actividad deportiva en Chile. Ya. No me extraigo más del Mundial, podría hablar más incluso. Ya. Tenemos dos etapas del gobierno de Alessandri. La primera se la conoce como la revolución de los gerentes. No olvidemos que Alessandri viene del mundo empresarial, por lo cual se la conoce como el mundo empresarial. Pone a muchos empresarios en carteras ministeriales. Esto es lo más parecido al primer gobierno de Piñera, cuando pone puros gerentes en los ministerios. Goldberg, ya varios del mundo empresarial. Ruiz Tagle, por ejemplo, en el Ministerio del Deporte. Y una segunda etapa que es de cambios profundos. Y esa la vamos a ver en profundidad en una clase. Ahí es cuando hace la reforma agraria, una reforma electoral y más. Hoy día, la llamada revolución de los gerentes, que va del 58, fines del 58, hasta el 62, cuando vamos a ver que Chile se incorpora a esta llamada Alianza para el Progreso, que es un programa de ayuda económica de Estados Unidos que surge en la Guerra Fría, post-revolución cubana. Y ahí que Alessandri tiene que cambiar toda su política y todo su programa presidencial. ¿Cuáles son las medidas que alcanza a hacer en estos dos cortitos, 2 a 3 años? Que casi van a ser sin importancia porque al segundo año cae el terremoto y tiene que preocuparse más que de su programa de reconstruir el país. Va a ser franquicias tributarias a la inversión extranjera. ¿Qué es esto? Que es como, señor norteamericano, venga a invertir a Chile, venga a mi país, venga a invierte a Chile y como premio usted va a pagar menos impuestos. Usted va a venir, si usted viene a Chile, usted va a pagar menos impuestos en Chile. Es una franquicia. O sea, que usted va a pagar menos. ¿Ya? La idea era impulsar que los fundamentalmente norteamericanos vengan a invertir a Chile. Va a reformar la Corfo y la va a crear solo como una institución prestamista. Su única función va a ser prestar plata a privados, no un organismo que cree empresas, sino que más que un gran banco para la inversión, que es como lo que hace hoy día la Corfo, que es fundamentalmente prestar plata. Lamentablemente muchas veces se los presta a estudiantes que quieren ingresar a la universidad y terminan endeudados. Incentivar una renovación tecnológica, como una cuestión destacada de Jorge Alessandri, va a impulsar la televisión, también en el contexto del mundial. ¿Ya? La televisión llega en el mundial y se impulsa la creación de canales de televisión. Jorge Alessandri, un hombre súper conservador, no le gustaba la publicidad. Prohíbe que los canales den publicidad. O sea, si hubiera estado Jorge Alessandri, hubiéramos tenido la maldita publicidad de Denis Rosenthal diciendo el teléfono inteligente este. No, Jorge Alessandri prohibía la publicidad en la televisión. Por lo cual tenemos medidas de corte liberal, pero lamentablemente no las va a poder hacer porque cae el terremoto y aumenta la Guerra Fría. En resumidas cuentas, busca impulsar la empresa privada, que la Corfo preste plata, aumentar la inversión extranjera y cierta renovación tecnológica. ¿Qué problemas pueden haber provocado estas medidas? ¿Qué creen ustedes?
¿Qué problemas pueden haber provocado? Los leo, los escucho. Cri, cri. Nadie parece, nadie. Ya, inflación, ya. Sí, vamos a ver, tener cierta incipiente inflación. Sí, más que nada, lo que dice Sofía, endeudamiento y lo que dice Maximiliano. Un creciente descontento social. Siempre estas políticas de recorte, ya, generan cierto problema político, problema social, ya, mucho descontento. Desempleo, bueno, eso se va a generar fundamentalmente después, con el 60, con el terremoto del 60. La economía se ve muy mal, se ve afectada por el terremoto y estas políticas van a tener que reorientarse hacia la reconstrucción del país, ¿ya? Muchos no saben, pero el terremoto del 60 en realidad fueron dos terremotos. Ocurrió uno en Chillán un día antes del epicentro en Valdivia y de grandes magnitudes, por lo cual en realidad fue destrucción casi total del país, de donde vive el país, que es la zona centro-sur. ¿Ya? Eso, jóvenes. ¿Alguna duda? ¿Pregunta? No, parece que no. Ya. Ahora vamos, es decir, vamos a excluir, ¿no? Vamos a Classroom y hacemos el formulario. ¿Ya? Hacen el formulario de nuestra clase número 51 que llevamos ya. El test de salida son 4 preguntas muy breves, sobre lo que estamos viendo en clases, ¿ya? Y después las revisamos. Eso. Vamos a dar 7 minutos, como siempre. Igual, son solo 4 esta vez. Así, y además es más rápido. El formulario sale más rápido que el test de Schoology. Los espero. Chicos, al principio, cuando habían algunos conectados, les mencioné. El profesor Carlos me dijo que si alguno de ustedes se quiere inscribir para recibir el ensayo de historia de forma escrita. Ustedes se pueden inscribir hoy día conmigo, yo le aviso al profe Carlos y el día lunes lo pueden ir a retirar al colegio. Y así lo pueden leer de forma escrita, quizás es Profe, más cómodo. ¿hasta Cuéntame. cuándo uno puede inscribirse? Se queda esta mañana. Ya. Sí. Si alguien ya tiene la decisión, ahora me avisa, ya tenemos dos, la Valentina y la Kiri. Me avisa ahora por el chat, WhatsApp, mail, me avisa a mí para entregar la lista mañana. Profe, ¿qué dijo? Ya, repito todo, Matías, no hay problema. Lo que pasa es que ustedes me pueden avisar si quieren tener el ensayo de historia que tienen que hacer la próxima semana, si lo quieren tener en papel, impreso, impreso, ¿ya? Entonces tú me avisas si tú lo quieres impreso y yo aviso al colegio, no le aviso al profe Carlos, y ellos lo van a imprimir y a partir del lunes ustedes lo pueden ir a retirar y así lo pueden leer en papel, ¿ya? Eh, Voy a revisar el consenso. ¿Si alguien? Ah, la Renata. Ya. Voy a darte el tiro a Renata. Si no se me va a olvidar. Renata, tú eres del cuarto C, ¿cierto? Ya, Matías dice que no. Sí, ya. Ya. Señor Matías, te digo al final de la clase, sí. Porque si no voy a tener que ver acá mi lista y lo voy a proyectar. Y ustedes saben que por norma no puedo como mostrar listas de notas general del curso y todo. Si no me pueden... ¿Alguien terminó? Bueno, nadie ha terminado todavía. Los que vayan terminando digan listo. Nos quedan 4 minutos. 4 minutos.
¿Quién terminó? Vamos a ver. Chuta. Matías. Chuta, te fue ahí nomás. Ya vamos a revisar, tranquilos. Quedan 3 minutos. 3:20. Ya llevamos 5 que han terminado. 7. Bueno, la tecnología de hoy. ¿Sabes quién terminó realmente? Ya bien, Maximiliano. Ya tenemos varios que han terminado. Según el formulario, llevamos 8. Ya. Y Alexander y la Carla igual. Llevamos 9. Ya, jóvenes, quedó 1 minuto. Tenemos 18 conectados. Llevamos la mitad, 9. Ya 10. Ya tenemos 30 segundos menos para revisar. Ya 12. Ya. Voy a agrandar la letra. Sí, no hay problema, sí. No agranda, no hay problema, Sofía. Ya. Quedan 5, 4, 3, 2, 1. Sí. No hay drama, no hay problema. Ya. Tenemos. Ya. Ya, según los datos, la mayoría de la gente tuvo 3 correctas de 4. Hay un sector importante, 3 personas que tuvieron solo una y 3 que tuvieron las 4 correctas. Ya, bien. Vamos a ver. Ya, sí. Ya voy a agrandar la letra, ya. No hay problema. Ya, en la pregunta número 1, ya la vamos a leer. Hubo. eh, Voy a abrirla acá. ¿Cómo te es? Sí, estoy revisando en todo. Ya, la pregunta 1, claramente. Hay que agrandar el texto aquí. Tienen toda la razón. Ya, la pregunta 1 dice: la política chilena entró en una fase compleja hacia fines del gobierno de Carlos Ibáñez. Los sectores de izquierda se unieron en torno a una fuerza electoral única, el Frente Revolucionario de Acción Popular.
el llamado FRAC, que bajo el liderazgo de Salvador Allende obtuvo el 10% del electorado en las parlamentarias del 57. Por aquellos años, distintos sectores y movimientos de centro se agruparon en torno a la Falange Nacional, dando vida al nuevo partido político, la Democracia Cristiana. Finalmente, los sectores de derecha se organizaron en torno a la figura de Jorge Alessandri, enemigo declarado de Ibáñez del Campo. Siguiendo las peticiones de socialistas radicales y demócratas cristianos, el presidente realizó una profunda reforma electoral, esperando con ello disminuir las opciones presidenciales de Jorge Alessandri. Se creó la cédula electoral única, los registros electorales ya no estarían en manos de los partidos políticos, se derogó la ley de defensa de la democracia, entre otros. El ambiente político de fines del gobierno de Carlos Ibáñez del Campo es reflejo de 1. Una progresiva politización política que ya se evidencia. 2. La importancia que adquieren las figuras de Allende y Frei Montalva. Y 3. El cohecho tuvo un rol fundamental en la política en los años venideros. Y acá, bien, en la C, dice la Carla y la Constanza, bien. 6 tuvieron la C, ya. Pero lo particular es que varios se inclinaron por la 1, la pregunta 1, la alternativa 1 o la 1 y 3, ya. El cohecho no va a ser de los años que vienen, ya va a ser descartado. Ya. Eso. La pregunta número 2 dice: la elección presidencial de 1958 fue una de las más estrechas en Chile, donde 3 candidatos representaban las tendencias políticas del periodo. Pero esta elección estuvo marcada por una serie de circunstancias que dieron el triunfo a Alessandri. Entre las más destacables fueron: 1. La candidatura de Julio Catapilco. 2. El creciente apoyo electoral del candidato del Partido Radical. 3. La campaña del terror contra la izquierda. Ya, bien. Ahí, como dicen la mayoría por el chat, es la D, ya, que sería la pregunta 2, acá. Y todos los que respondieron la tuvieron correcta. Bien. En la pregunta número 3, dice: en 1958 se consideraba que el modelo de sustitución de importaciones estaba estructuralmente agotado. Por ello, las principales alianzas electorales constituyeron proyectos estructurales destinados a darle un nuevo rumbo al modelo económico. ¿Qué consistió el proyecto que intentó implantar Jorge Alessandri a partir del 58? Ya ahí, bien, como dice la Carla, ya la A, ya. Liberalizar el mercado. En la pregunta número 3, ya, un 41% del curso la tuvo correcta, ya. La mayoría, igual un 33% del curso que respondió la B. Profundizar la sustitución de importaciones mediante una profunda reforma agraria. Jóvenes, recuerden que la reforma agraria es posterior, la va a hacer después y la va a hacer por presiones de Estados Unidos, y una reforma agraria que no va a ser importante, ¿ya? Y no profundiza el modelo ICI, al contrario, lo quiere reformar, quiere hacer un modelo neoliberal casi, ya en ese momento. Y otros se inclinaron por la C, que es pasar a la industria de consumo, a la bienes de capital. Ya podría haber sido una incipiente propuesta, pero no es tan importante en ese sentido, en ese carácter. Ya la pregunta número 4 y final, dice: la elección presidencial de 1958 muestra varias particularidades que reflejan el estado de la política nacional, destacándose: 1. La paulatina división del electorado entre grandes sectores políticos. 2. Lo clave que fue el apoyo electoral del cura Catapilco para el triunfo de Alessandri. 3. El creciente apoyo de la izquierda en Chile. Ya ahí bien, la E, bien. Y en esta pregunta, ya el 64% del curso puso la E, que era 1, 2 y 3. Ya, algunos se vieron por 1 y 2. Ya, no olviden que hay un creciente apoyo, lo dijimos en clase. La izquierda estuvo a punto de triunfar en Chile incluso antes de Cuba y por la vía electoral. Ya los que se quedaron por 2 y 3, no olviden que hay una división del electorado entre grandes sectores, los llamados 3/3, el centro, derecha e izquierda. Ya, esos jóvenes. ¿Alguna duda? ¿Pregunta? Ya, reitero el llamado. Si alguno de ustedes se quiere inscribir
para recibir el ensayo de historia impreso, para ir a retirarlo el día lunes al colegio, me avisa hoy o mañana. Ya, usted la de. Ya, ya, eso. Ya, ahora voy a ver. Ya. Muy bien, jóvenes. Voy a dejar de grabar y de presentar. Ya estamos. Que estén bien.